Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Esta semana te traigo un caso que me dejó pensando mucho si verdaderamente fue culpable o no el asesino o si fue culpado de algo que no hizo. Hubo muchas irregularidades en el caso de este hombre. Incluso se llegó a pensar que fue el hermano el que había cometido el crimen. Fue un hombre que era de Autlán, Jalisco, y que se fue a inmigrar a los Estados Unidos como todo sueño americano, y allá se puso a radicar, pero el problema es que empezaron a aparecer cuerpos y había unos tickets de compra y tenían el nombre de este hombre en el que pues se pensó que él era el asesino, pero hubo muchas cosas, muchas contrariedades que no se sabe si realmente fue él o no fue. Así que para no contarles de poco a poquito y que se queden con las dudas de qué es todo lo que les estoy comentando, mejor quédate para que veas el siguiente video completo. Y pues nada, bienvenidos a mi canal, comencemos. 3, 2, 1. Bueno, pues este hombre nace en 1934 y abro un paréntesis para decir que nació el mismo año que Angelo Bono o Charles Manson. Cierro el paréntesis y bueno, les decía que nace en México, en el pueblo de Autlán de Navarro, pero como muchos mexicanos en busca del sueño americano, inmigró a los Estados Unidos junto con su hermano Natividad Corona en la década de los 50, en donde se estableció en California y allí se casó y tuvo 4 hijas. Se dedicaba a ser contratista de mano de obra. Su labor era apreciada por los granjeros, pues les hacía mano de obra bastante barata, ya que contrataba gente que era inmigrante. Se decía que ayudaba a cuanto paisano podía. Y bueno, en 1970 se escucharía por primera vez el apellido Corona gracias a que un joven fue encontrado muerto por machetazos en el café que era propiedad de Natividad Corona, pero nunca se le relacionó con el crimen. El 19 de mayo de 1971, un granjero japonés sale a caminar por los huertos del durazno, pero sin más malicia, nota que alguien intencionalmente ha cavado un agujero grande a un lado de los árboles de dimensiones tan grandes, tan semejantes como la de una tumba. Alrededor había cuadrillas de personas que los había contratado Juan Vallejo Corona, y quedando intrigado del por qué había ese semejante agujero tan extraño, decidió ir por la noche a averiguar un poco más de la sorpresa que se había encontrado. Pero la sorpresa fue otra, porque lo aterró demasiado que el agujero ya estaba tapado de tierra, así que decide llamar a la policía. Ellos no pensaron que pasaba nada raro ni que fuera nada extraño. Y para la sorpresa de todos, al estar excavando el lugar, ya que él se puso bastante terco en que pues indagar un poco más, para sorpresa de todos, se dieron cuenta de que el lugar que estaba tapado, adentro había un cadáver enterrado. El hombre era blanco y delgado, el cual se llamaba Kenneth, y había sido apuñalado en el pecho, el cual había sido fuertemente golpeado en la cabeza y con varias laceraciones profundas detrás del cráneo, hasta que se le provocó el deceso, y en la ropa se le encontró un folleto que era de pornografía, así que se dedujo que él era homosexual.
Pero lo más extraño es que, pese a que se había encontrado el cuerpo enterrado, la policía dijo que no había por qué alarmarse. Para ese momento, el movimiento gay estaba a la alza y había irritado a muchas personas. En San Francisco, los peritos tomaron las huellas de una de las camionetas que harían que diera mucha importancia, era un tema de homosexuales. No se dio tanta importancia al cuerpo y por ende no fue estudiado apropiadamente. Lo que sí se dijo del suceso del hombre es que las heridas de la cabeza habían sido practicadas cuando el hombre ya había perdido la vida. Después de ser examinado, entre comillas, el cadáver fue entregado a los funerarios. Los detectives dijeron que pudo ser causa de una pelea, un suceso al azar, pero aquí viene lo más grave. Es que 4 días pasaron para que se encontrara otro cadáver más. Y este tenía las mismas condiciones y justo estaba en las huertas del durazno como el otro cadáver. El día 24 de mayo, mientras se operaba un tractor en el rancho vecino, tuvieron que parar al encontrar que partes de la tierra estaban colapsadas y nuevamente se encontró otro cuerpo, que bueno, este cuerpo era de Charles Fleming, que era un vagabundo del lugar, pero en esta ocasión los investigadores trataron de ir más allá e investigar un poco más a ver si encontraban algo o algún otro cuerpo más, hasta que un oficial descubrió un pequeño camino entre la vegetación de donde estaban que los condujo a una enorme tumba, que era una tumba colectiva de cuerpos ya sin vida, y a lo largo del lugar encontraron tierra revuelta. Al estar excavando con palas, se encontraron también piezas claves para la resolución de este caso, las cuales eran unas notas del mercado de la ciudad con el nombre de Juan Vallejo Corona. Y estas notas eran de hace muy pocos días atrás. Lo curioso es que también eran encontradas a un lado de los cadáveres herramientas de campo manchadas de sangre y con restos de cabello. Al cavar un poco más encontraron otro cadáver. Este era un hombre con las mismas heridas de muerte y lo que hizo que pareciera que le habían dado un machetazo al sujeto era que tenía heridas y laceraciones en la cabeza. Era un indigente. Así como apareció ese, aparecieron muchos más de diferentes grados de descomposición y comenzaron así la cronología de estos sucesos, aunque más adelante les contaré que no, bueno, les adelanto un poco, no estuvo muy bien la cronología. Más adelante les doy un poco más de detalles de esto. Hicieron la cronología de estos decesos, algunos de ellos no estaban completos, había partes de cuerpos por aquí y por allá, así que tuvieron que ponerlos dentro de bolsas de plástico para después identificarlos de alguna manera conforme a la investigación que iba avanzando. Lo que sí estaban seguros es que había una fosa donde había muchos cuerpos, lo que indicaba que era un solo asesino, o sea, un asesino serial. Y los cuerpos tenían los mismos rastros de tener machetazos y el mismo ritual de muerte de muchos. Y varias personas pensaban que era como la firma que hacen varios asesinos. Bueno, muchos asesinos hacen algunas cosas. Su firma era dar un machetazo en la cabeza. Para estos investigadores era la primera vez que pasaban por este calvario colectivo. También los cadáveres tenían signos de que habían sido abusados. Por ejemplo, algunos tenían la ropa interior en los tobillos y sus partes expuestas. La mayoría eran trabajadores inmigrantes, que eran vagabundos también. Algunos habían recibido golpes en la cabeza con objetos punzocortantes o algo parecido.
o algunos con el machete, algunos habían recibido un tiro en la cabeza y pues así fueron de diferentes muertes. Las investigaciones se enfocaron en ver y hablar con las personas que conocían a las víctimas, así para poder ligar cada una de las muertes, y había salido a relucir el nombre de Juan Vallejo Corona y también asuntos que tenían con hombres que eran homosexuales, pero solo eran rumores hasta el momento. Pero lo más allegado a resolver o apuntar el caso a que fuera Vallejo Corona era que había sido diagnosticado con esquizofrenia y que había sido sometido a terapias de electrochoques. Además, se conocía un caso relacionado con su hermano Natividad Corona, el cual sí era conocido por ser violento y también por ser de la comunidad gay, que operaba un café llamado Café Guadalajara. En esa ocasión había aparecido un joven sangrado de su cabeza, pues con un machete le habían cortado parte del cuero cabelludo, y el hombre fue ayudado por otros comensales, pero en esa ocasión Natividad Corona huyó hacia el país mexicano. La víctima demandó por $250,000, pero parece que no siguió el proceso por aquellos años. El tema de la homosexualidad era un tema grave en ese momento, y también el tema de cómo recabar evidencias no eran tan fáciles como lo es ahora. La tecnología ha cambiado y solo quedaba el camino de la evidencia circunstancial. Las búsquedas de nuevos cuerpos fue intensificada, pues pensaban que había cuerpos enterrados en solitario, además de que los agentes debían darle solución a las personas que buscaban familiares perdidos. Igualmente, el hecho de que había muchos curiosos que se acercaban al lugar solamente por morbo. Ya saben cómo se ponen las personas cuando hay esa clase de morbo. El día 4 de junio la búsqueda se terminó. El conteo de las víctimas fueron 25, que yo pensaría que serían más, así como lo venían diciendo las fuentes, pero solamente fueron 25, de los cuales 3 no eran anglosajones y tampoco había mexicanos. Después de tener tanto trabajo, casi todos los cuerpos fueron identificados, menos 4 de ellos. Se encontraron un rastro más que se dirigía a Vallejo Corona, un recibo de contrato bancario, el cual apareció en la tierra. El caso ya era bastante nombrado y el sheriff convocó a una rueda de prensa donde, sin un juicio, culpó al mexicano Vallejo Corona. Lo extraño de esto es que Estados Unidos siempre es bien sabido que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Ya estando detenido, se le comenzó a investigar más a fondo, pero se le adjudicó sus problemas mentales. Pero en la investigación dijo que Vallejo Corona era un hombre muy tranquilo, un hombre que era padre de familia, de 4 mujeres, y era bastante devoto a la iglesia, no faltaba nunca. Sus ingresos eran aproximadamente de $20,000 al año y no tenía quejas de que sus trabajadores los tratara mal o algo. A quien les contrataba, lo único malo que dijeron de Vallejo Corona es que no pagaba lo justo. Había una persona que dijo que era violento y que se le había visto cercano a donde estaban las tumbas. El reportero Kindle visitó al hombre en la cárcel y dijo que había visto a un hombre triste, pero principalmente deprimido. Durante el juicio sufrió 2 ataques cardíacos. La mayor parte del tiempo se la pasaba tomando clases de pintura, pero la evidencia estaba pues demasiado extraña, porque en la sangre que se encontró en la camioneta era de un trabajador que estaba herido y que había sido transportado en la camioneta. El famoso machete, que se pensaría que es el arma del delito, no presentaba rastros de ninguna índole
o nada relevante, y mucho menos sangre de otros lugares o otras personas. La camioneta, más que ser sangre, era pintura que estaba adherida a la camioneta. La bala hallada tampoco era de la pistola de Corona y tampoco las heridas del machete de los cadáveres. Los agentes no estaban 100% seguros que fuera el machete de Corona del que se habían dado los hachazos a las víctimas. Por esos días usaba Vallejo Corona muletas para poder caminar. En el juicio fue bastante largo y tedioso. Todo giró en que se recopiló la evidencia casi nula, ni siquiera revisaron bien, y ningún especialista que fue a hablar al podium del jurado aseguró o estaban 100% seguros que había sido Vallejo Corona el culpable o que los cuchillos o el machete fueran el arma de los homicidios. La sangre jamás se pudo asegurar que fuera de ninguna de las víctimas o que estuvieran en las pertenencias encontradas. Los detalles fueron muchos. En el momento que estaban hablando se perdía el punto de partida. Las recetas y los recibos, aún se piensa que quizás los pusieron ahí para sembrar la duda o sembrar pues la evidencia mal para que fuera Vallejo Corona el culpable. Hubo una persona que sugirió que se revisara la antigüedad de las notas para poder saber si cayeron antes de que se pusieron los cuerpos o ya cuando se estaba tratando de esconder el crimen, se pusieron ahí. Se puso en duda de cómo manejaron las cosas y la actividad que se hizo en las investigaciones. Nadie pudo decir a ciencia cierta que Vallejo Corona era o no homosexual, que ese también era otro detalle muy importante. El defensor del abogado de Vallejo nunca llevó persona crucial y la estrategia que utilizó la basó en sugerir que había sido su hermano Juan, y así complicó más el juicio, pero jamás se pudo comprobar que su hermano estaba en Estados Unidos. Ese también fue otro detalle. Así que todo esto, que no fue un caso muy bien armado, hizo que se le acusara a Vallejo Corona como responsable de 25 asesinatos, multiplicando así en costos y en tiempo de diligencias. El juez le dio una pena de 25 cadenas perpetuas, pero el ingreso a la cárcel con 37 años de edad puso bastante mal. Durante el juicio, muchos hombres trabajadores que eran de México, americanos, tuvieron la empatía, pues, alegar en contra de lo que era el juicio, con las características racistas. Ellos pensaban que era por racismo, o políticas que era en contra del trabajador mexicano para ir a trabajar a Estados Unidos y que por eso lo estaban inculpando. Una vez en la cárcel fue relacionado con otros homicidios, pero no se le pudo comprobar nada como en este caso que venimos hablando. Pero después Vallejo regresó a un juicio, pues un nuevo grupo de abogados tomó el caso. Nadie sabe por qué el primer abogado fue tan malo, que no servía para nada, que no dijo nada de la estabilidad mental que tenía él, ya que había documentos que lo avalaban para demostrar que él no estaba bien de sus facultades mentales, pero no dijo nada de eso. Ya se había dado el veredicto y muchos millones de dólares se pusieron en juego para este caso, pues se dijo que si seguían con este caso investigando más cosas iban a llevar muchos millones de dólares más. Entonces era más probable de que Vallejo Corona fuera culpable a que no lo fuera, por la evidencia de la bitácora que se había venido manejando, de que tantas veces él aparecía en todos los crímenes por notas o por recibos o por algo que se había caído,
y por toda la bitácora que se venía manejando, que siempre aparecía el nombre de Vallejo Corona, pues les pareció el crimen estaba pues más del lado de que sí era culpable. Fue causa de mucho debate, pero al final de cuentas para la justicia era Vallejo Corona culpable, aunque en algunas fuentes dice que fue por su mal comportamiento en la cárcel, y esto es un poco contradictorio porque algunas fuentes dicen que sí se portó bastante bien y otras dicen que no, ya que el reportero que fue a entrevistarlos vio a un hombre triste y sombrío. Vallejo Corona no fue tan feliz. Le fue bastante mal en la cárcel, pues lo atacaron 4 veces, 4 internos del lugar, quienes lo apuñalaron bastante y casi debatiéndose la vida y la muerte. En esa pelea perdió un ojo y se recuperó, pero aún sigue pagando su condena de 25 cadenas perpetuas en la prisión estatal de Colorado, California. El hombre padece de demencia senil y con mala salud física está actualmente. Y aquí estamos de nuevo para la resolución del caso. La verdad es que este caso sí me deja bastante pensativa de si fue o no fue culpable. Las cosas están como que algunas cosas sí están muy que apuntaban a que él era el asesino, pero también puede que no haya sido el asesino, puede que haya sido su hermano, como también estaban las evidencias, porque nunca se supo si realmente estaba o no estaba su hermano, a donde sucedió eh, toda esta clase de asesinatos. Además de que, bueno, creo que el juez no fue tan justo al cerrar el caso de manera tan abrupta, pero pues la verdad es que sí se estaba llevando demasiado, estaba muy costoso todo lo del juicio. Y bueno, pues este fue el caso de esta semana, espero te haya gustado y pues nos vemos la siguiente con otro nuevo asesino. Ojalá que pues sea menos fuerte el tema, porque hay asesinos que de verdad no está tan padre estar contando esas historias. Y pues nos vemos la siguiente semana con otro nuevo asesino. Chao.